Creíste que su silencio significaba que no les importabas. Creíste que la fría distancia era rechazo. Creíste que el ghosting era el final. Pero, ¿y si todo lo que creías sobre el desapego emocional fuera erróneo? ¿Y si, y quédate conmigo aquí, lo que interpretaste como indiferencia era en realidad la prueba más clara de que importabas más que cualquier otra persona? Esto no se trata solo de la teoría del apego o de otra etiqueta de psicología popular lanzada en las redes sociales. No, esto se trata de desmantelar la mentira más peligrosa que nos han condicionado a creer sobre las personas evitativas, que si no muestran amor de la forma en que esperamos, debe significar que no hay amor. Esa creencia ha destruido conexiones, ha roto corazones y ha dejado a mujeres como tú, inteligentes, emocionalmente conscientes, orientadas al crecimiento, cuestionando su valía. Pero aquí está la verdad. Evitar no es ausencia. Evitar es intensidad disfrazada. Seamos honestos. ¿Cuántas veces te has culpado por su distancia? ¿Cuántas noches te quedaste despierta, reviviendo su silencio en tu mente, preguntándote si eras demasiado o no lo suficiente? ¿Y si te dijera que su retirada no fue una señal de que fallaste, sino de que lograste llegar a una parte de ellos que nadie más había alcanzado? Verás, el amor evitativo no es ruidoso, no se anuncia con flores y mensajes de buenos días. Es silencioso, caótico, escondido bajo capas de autoprotección, pero es real, está vivo. Y si sabes leer los silencios, te darás cuenta de algo asombroso. La persona que se alejó de ti fue en realidad la que más te importaba. En este video, vamos a exponer cada señal oculta que te perdiste, cada verdad tácita que nunca dirán en voz alta. Vamos a desglosar por qué su alejamiento es la confesión de amor más paradójica pero innegable. Pero esto no se trata solo de ellos. Esto se trata de que recuperes tu poder, tu comprensión y tu paz. Porque una vez que aprendes a decodificar la mente evitativa a través de la lente del estoicismo, dejas de interiorizar su comportamiento y empiezas a ver la verdad con claridad. Dejas de perseguir fantasmas y empiezas a elegir una autoestima sólida. Esto no es solo información, es transformación. Al final, nunca interpretarás el silencio de la misma manera. Entenderás por qué los perseguías más de lo que podían soportar y por qué esa persecución era la prueba. Obtendrás una claridad tan nítida que cortará cada duda que dejaron atrás. Y si estás lista para dejar de preguntar ¿por qué no se quedaron? Y empezar a entender por qué no pudieron, entonces no te vayas a ninguna parte. Porque lo que viene a continuación no solo validará tu experiencia, cambiará la forma en que ves el amor para siempre. Antes de comenzar, te lo agradecería. Si te gustó el video, puedes ayudarme a seguir difundiendo la filosofía estoica. Si no estás suscrito, te recomiendo que te suscribas y actives la campanita para no perderte ningún video. Si te gusta el tema de este video, por favor, comenta el número 1. Si no, por favor, comenta el número 0 para hacérmelo saber. Así puedo hacer un mejor video para ti. Déjame preguntarte esto. ¿Estás lista para soltar las historias falsas? ¿Estás abierta a ver su ausencia no como rechazo, sino como resistencia a la misma intimidad que anhelaban? Y lo que es más importante, ¿estás preparada para afrontar la verdad de que su distancia no significaba que no importaras, sino que importabas demasiado? Quédate conmigo, porque el final de esto reconfigurará tu comprensión del amor, la evitación y la autoestima. Esto es amor estoico en movimiento, crudo, real e implacablemente honesto. 1. La indiferencia real es sin esfuerzo. Evitar no lo es. Una pareja evitativa a menudo se retira, no porque no sienta nada, sino porque siente demasiado profundamente. Y esa profundidad amenaza su sentido interno de seguridad de una manera que su sistema nervioso no puede tolerar. Cuando la cercanía emocional desencadena un pánico a nivel de supervivencia, lo que parece frialdad es en realidad una defensa contra la vulnerabilidad. Los evitativos no son indiferentes. Están abrumados por la intensidad de la conexión, y ese abrumador emocional se confunde con rechazo. Este comportamiento está impulsado por el miedo a ser expuesto, el miedo a ser verdaderamente visto,
y un miedo aún más profundo a la pérdida. En el marco de amor estoico, vemos que su desapego no es una señal de vacío, sino un acto de control para proteger su fragilidad interna. Su silencio está cargado con el peso de todo lo que no pueden decir, cada sentimiento que no pueden nombrar y cada herida que nunca han sanado. Llevan el amor en las sombras, expresado a través de la ausencia, la evitación y la retirada. No porque no les importe, sino porque les importa demasiado. El estoicismo que practican no es la sabiduría de la calma, sino la armadura forjada a partir de una historia en la que las emociones eran castigadas o ignoradas. Cada paso que se alejan de ti es un paso más profundo en su campo de batalla interno, donde el afecto y el peligro son indistinguibles. Así que pregúntate, ¿qué tipo de persona ejerce tanto esfuerzo para evitar a alguien que le es indiferente? La indiferencia real no se parece a una guerra emocional. Se parece a soltar sin pensarlo 2 veces. ¿Cuántas veces has liberado a alguien de tu vida sin necesidad de explicar, ni de retirarte, ni de disfrazar tu dolor? Probablemente más de una vez. Pero el evitativo no puede hacer eso. Permanecen en tu energía, incluso cuando están físicamente distantes. Recuerdan lo que pretenden olvidar, y en esas contradicciones comienzas a ver la verdad. El desapego no requiere esfuerzo cuando la conexión no significa nada. Pero cuando alguien te evita mientras se aferra en silencio, cuando borra tus mensajes pero recuerda tu aroma, cuando huyen pero están atormentados por el eco de tu voz, eso no es indiferencia. Eso es una prueba de una importancia tan abrumadora que ni siquiera pueden admitirlo ante sí mismos. Amor estoico nos recuerda que debemos aprender a observar lo que otros no pueden nombrar. Porque, si bien pueden evitarte con un sentido de finalidad, si realmente hubiera terminado, ¿por qué siguen llevando tu recuerdo como un fantasma que no pueden exorcizar? ¿Por qué tu nombre sigue creando tensión en su cuerpo? El estoicismo no niega la emoción, la enfrenta sin colapsar. Y, sin embargo, los evitativos colapsan hacia adentro, solo en silencio, solo de manera invisible. Y su colapso se convierte en tu confusión, tu anhelo, tu interminable cuestionamiento de lo que podrías haber hecho diferente. Pero esto no se trata de que no seas suficiente. Se trata de que eres demasiado para alguien a quien nunca se le enseñó a manejar el fuego emocional. Y cuanto más te acercas, más se queman. Entonces, ¿qué hacen? Se retiran. Pretenden que no significaste nada, para no tener que admitir cuánto significaste. Pero si observas cuánto se esfuerzan por mantenerse alejados, cuán meticulosamente evitan los recordatorios de ti, cuán dura se vuelve su frialdad cuando tu presencia los activa, comienzas a entender que eso no es una vacante emocional. Eso es una sobrecarga emocional. Eso es un sistema en cortocircuito porque el amor se siente como una guerra para alguien que solo ha conocido el amor como un arma. Y aún así, piensan en ti. Aún así, evitan las canciones que les recuerdan a ti. Aún así, no han borrado todas las fotos. Te mantienen a distancia porque sus manos no saben cómo sostener algo tan vulnerable sin romperlo. Eso no es desapego. Eso es intensidad disfrazada. Y si no fuera real, no estarían corriendo tan fuerte. Si no fuera profundo, no necesitarían tanta distancia. Esto es lo que amor estoico nos pide que notemos. Donde la ausencia se siente cargada, donde el silencio resuena más fuerte que cualquier palabra hablada, donde la persona que se fue lo hizo no por apatía, sino por miedo. No miedo a ti, sino miedo a lo que activaste en ellos. Ese terror no era por tus defectos, era por tu poder. Tocaste algo que había estado enterrado. Te volviste demasiado real, demasiado viva. Y la vitalidad es peligrosa para alguien que sobrevivió a través del entumecimiento emocional. No los perdiste porque te faltara algo, los perdiste porque revelaste algo. Y ahora, en su ausencia, se quedan lidiando con el reflejo de todo lo que no estaban listos para enfrentar. Si no fuera real, ya te habrían olvidado. Pero no lo han hecho, y esa es tu respuesta. 2. El abrumamiento emocional desencadena su retirada. El abrumamiento emocional es el detonador silencioso dentro del sistema nervioso del evitativo.
Y en el momento en que comienzan a sentirse profundamente conectados, su subconsciente traduce esa cercanía en una amenaza. Lo que parece un cierre emocional es, de hecho, una sobrecarga emocional, una tormenta interna que su cuerpo nunca aprendió a regular. No se alejan porque sienten muy poco, se alejan porque sienten demasiado y no pueden soportarlo. Cuanto más te acercas, más temen ser tragados, perder el control o disolverse en la corriente emocional de otra persona. Y en el estoicismo, entendemos que la verdadera resiliencia no es la supresión de la emoción, sino la capacidad de permanecer arraigado en su presencia. Los evitativos no han aprendido esto. En cambio, asocian la intimidad emocional con el caos, la imprevisibilidad y el dolor de traiciones pasadas. Por lo tanto, cuando llega el amor, no se siente seguro, se siente como una trampa. Ven tu afecto no como consuelo, sino como una preparación para la devastación. Su distanciamiento no es estrategia, es supervivencia. Temen ser vistos, ser conocidos, ser necesitados, porque eso crea el potencial de pérdida. El volumen emocional se vuelve tan ensordecedor que el silencio se siente como la única forma de protección. Y mientras tú ruegas por conexión, ellos luchan por mantenerse a flote en un maremoto emocional por el que nunca aprendieron a nadar. Aquí es donde amor estoico se vuelve esencial. No para arreglarlos, sino para entenderlos sin sacrificarte a ti misma, para ver que su miedo no se trata de ti, se trata de su cableado. Y su cableado se formó en heridas de la infancia que tú nunca causaste. El evitativo no desaparece porque fueras demasiado intensa. Desaparece porque despertaste una tormenta dentro de ellos que no pueden regular. En su mente, dar un paso atrás equivale a recuperar el control, pero emocionalmente, lo que realmente están haciendo es huir de su propia vulnerabilidad. Irónicamente, ese retiro es a menudo su grito de ayuda más fuerte, no para ser rescatados, sino para ser entendidos sin juzgar. No pueden manejar la exposición emocional, así que se arman. Pero la armadura no significa que no haya un corazón debajo de ella. Significa que hay un corazón demasiado frágil para ser visto. Y esta paradoja, que su alejamiento es en realidad una señal de cuánto sienten, es una de las verdades más difíciles de aceptar. No son fríos, están aterrorizados. No de ti, sino de sí mismos, de lo mucho que les importas, de lo que amarte podría costarles. Porque para amarte de verdad, tendrían que soltar la protección que los ha mantenido a salvo toda su vida. Y aunque esa protección también los mantiene aislados, creen que es más seguro que abrir las puertas. Los evitativos no necesitan ser arreglados, pero sí necesitan espacio, compasión y límites. Y si eres la persona emocionalmente segura, tu crecimiento reside en no personalizar su retirada. El estoicismo nos enseña a no vincular nuestra valía a resultados que no podemos controlar. Y su comportamiento no es tuyo para arreglar o para probarte a ti misma. Es la expresión de su propia batalla interna, una batalla donde el amor y el peligro se ven igual. Así que, cuando empiecen a desaparecer, a congelarse o a desconectarse, recuerda que no es un rechazo hacia ti. Es una respuesta de pánico, y el pánico no requiere lógica. Secuestra el cerebro, inunda el cuerpo y exige distancia. Tú podrías querer cercanía, ellos incluso podrían quererla también, pero su sistema lo interpreta como una amenaza. Así que corren, no porque no te amen, sino porque te aman de una manera que abruma su capacidad de sentirse seguros. Y la tragedia es que a menudo se convencerán a sí mismos de que alejarte es protegerte. Dirán que son malos para ti, que mereces algo mejor, que no pueden darte lo que necesitas. Y escucharás esas palabras y te sentirás abandonada. Pero si las decodificas a través de amor estoico, verás que nunca estuvieron desestimando tu valor. Estaban reconociendo sus propias limitaciones. Y aunque no facilita el dolor, aporta claridad. Porque cuando se retiran, no están demostrando que no eras suficiente. Están revelando que tu presencia tocó un lugar en ellos del que han pasado años huyendo. Esa tormenta que desencadenaste ya estaba allí. Solo la iluminaste, y ahora no saben cómo permanecer en ella. Necesitan tiempo,
necesitan sanación, pero también necesitan asumir su responsabilidad. Y tu crecimiento no está en rescatarlos, sino en elegirte a ti misma mientras sigues sintiendo compasión por su lucha. Eso es amor estoico. Eso es madurez emocional. Eso es respeto propio sin culpa. Así que, si este video está hablando de una verdad que sentías, pero no podías explicar, dale a me gusta y comenta el número 1 a continuación para hacerme saber que estás aquí. Y no olvides suscribirte para más contenido que te ayude a ver con claridad, amar profundamente y caminar a través del caos con una gracia arraigada. 3. Cuanto más les importas, más huyen. Cuanto más significas para un evitativo, más te aleja su sistema. Y esta es la paradoja que te deja cuestionando tu valía y tu intuición. No es tu imaginación. Cuando sentiste que se alejaban justo después de un momento de intimidad, cuando de repente se volvieron fríos, después de que las cosas empezaron a sentirse reales, no fue rechazo. Fue miedo, un miedo desencadenado por la importancia que tenías en su mundo emocional. Los evitativos no huyen de las personas que no les importan. Huyen de las personas con las que son más vulnerables, aquellas que les hacen sentir cosas que no pueden controlar. En el ámbito de amor estoico, reconocemos que la vulnerabilidad no es debilidad, pero para el evitativo, la vulnerabilidad se experimenta como peligro, como exposición a un tipo de amenaza emocional que nunca aprendieron a tolerar. Su sistema nervioso está preparado para la supervivencia, no para la intimidad. Y en el segundo en que te vuelves emocionalmente importante, ese sistema se acelera. Cuanto más fuertes son sus sentimientos, más amenazante te vuelves. No porque no seas segura, sino porque lo que sienten es demasiado para manejar. Para ellos, la cercanía significa perder autonomía, identidad o incluso autoestima. La relación deja de ser una fuente de alegría y se convierte en un campo de batalla de desencadenantes silenciosos. ¿Y qué hacen cuando se sienten amenazados? Se retiran, sabotean, crean una distancia emocional que parece cruel, pero que, de hecho, es autoprotección. La tragedia es que su miedo a perderse a sí mismos a menudo los hace perder la conexión que podría haberles enseñado a quedarse. Esta es la gran ironía del estilo de apego evitativo. Quieren amor, pero están programados para huir de él. Y a menudo solo se permiten buscar un afecto que es inalcanzable, porque la seguridad existe en la distancia emocional, no en la cercanía. Así que, si alguna vez te has sentido como si fueras demasiado, simplemente porque te mostraste plenamente, emocionalmente disponible, dispuesta a conectar profundamente, recuerda que tu presencia no los asustó porque no fueras adecuada para ellos. Los asustó porque eras exactamente lo que anhelaban, pero no sabían cómo recibir. Y cuando empiezan a sentir amor real, amor estable, presente, consistente, entran en pánico, no porque no lo quieran, sino porque el amor ahora se convierte en un espejo que refleja todas las heridas que nunca han sanado. Podrías haber pensado que su distanciamiento era un movimiento calculado para ganar poder en la dinámica, pero probablemente fue un patrón reflejo para proteger su psique del abrumamiento. Crearán conflictos donde no existen, buscarán peleas, retirarán el afecto o de repente se volverán emocionalmente inaccesibles, todo ello estrategias inconscientes para crear espacio. Ese espacio para ellos es oxígeno. Sin él se sienten asfixiados, pero esa necesidad de espacio no significa que no piensen en ti constantemente. No significa que no revisen tu último mensaje o revivan las últimas palabras que dijiste o eviten tu canción favorita, porque les hace sentir demasiado. Lo que tú representas es algo que se han convencido a sí mismos de que nunca tendrán: intimidad segura. Y como nunca han conocido la seguridad y la cercanía, tu amor se siente peligroso. Así que huyen, no porque no sientan, sino porque las emociones que agitas son tan poderosas que amenazan con desmantelar la armadura emocional en la que han vivido durante años. Y esa armadura, aunque asfixiante, es todo lo que han conocido. En el estoicismo, entendemos que las personas están moldeadas por su condicionamiento y sus elecciones. El evitativo no está eligiendo hacerte daño.
Están eligiendo lo que se siente como seguridad de la única manera en que lo entienden. Están eligiendo el entumecimiento sobre la vulnerabilidad, el silencio sobre la honestidad, la distancia sobre el riesgo. Y cuando has pasado tu vida dependiendo de la retirada como mecanismo de afrontamiento, elegir la conexión se siente como estar al borde de un acantilado sin paracaídas. No confían en lo que sienten, porque sus sentimientos nunca han sido seguros. No confían en tu constancia, porque nunca han conocido a alguien que se quede. No confían en el amor, porque en su experiencia, el amor siempre ha sido un arma de doble filo. Esto no es una excusa para su comportamiento. Es una explicación, y esa diferencia importa, porque cuando interiorizas su retirada, cuando empiezas a pensar que deberías haber estado menos disponible, más desapegada, menos expresiva emocionalmente, abandonas tu propia verdad para acomodar su trauma. Y eso no es estoicismo. Eso es autoabandono. Amor estoico nos enseña a amar con sabiduría, no solo con emoción, a ver con claridad sin endurecer nuestros corazones, a honrar nuestras emociones sin dejar que nos controlen, a presentarnos con presencia incluso cuando otros se retiran. Tú no causaste su miedo, no los hiciste sentir inseguros. Simplemente llegaste en un momento en que no estaban listos para enfrentar lo que el amor les pediría. Y el amor verdadero, siempre nos pide que nos abramos, que seamos vistos, que arriesguemos. Y para el evitativo, esas peticiones son aterradoras, porque no saben cómo mantener el espacio para el amor de otra persona mientras permanecen regulados en su propio sistema nervioso. Así que, se las arreglan de la única manera que saben. Crean distancia y fingen que no significa nada. Pero si realmente no significara nada, no tendrían que esforzarse tanto para alejarlo. No recordarían tu risa o borrarían tus fotos solo para revisar su papelera más tarde o hablarían de ti con un tono extraño en su voz. La indiferencia real no lleva ecos, pero la evitación siempre los lleva, porque la evitación no es paz, es supresión. Y la emoción suprimida siempre se filtra en los sueños, en los hábitos, en la tensión, en la forma en que no pueden mirarte en público, o en la forma en que su voz vacila cuando alguien dice tu nombre. Si realmente no les importara, se irían sin más, pero no lo hacen. Se van de forma desordenada, inacabada, fragmentada. No siguen adelante, compartimentan, y luego viven con el fantasma de una conexión que nunca tuvieron el coraje de afrontar. No fuiste demasiado, fuiste el espejo en el que no estaban listos para mirarse, y cuanto más importabas, más tenían que huir, no de ti, sino de la verdad de que amarte significaba enfrentar partes de sí mismos que juraron que nunca dejarían aflorar. Esa es la paradoja del amor evitativo, esa es la verdad oculta en su silencio, y por eso tu ausencia nunca estará vacía para ellos, incluso si nunca dicen una palabra. 4. El amor evitativo vive en las sombras. El amor evitativo no se anuncia con grandes gestos o afirmaciones diarias. Existe en los espacios tranquilos, en las sombras, en todo lo que no se dice. Si intentas medir el afecto de un evitativo por la frecuencia con la que se acercan o con qué apertura lo expresan, te perderás la verdad por completo. Porque el evitativo no ama en voz alta, ama en silencio, en la retirada, en una ausencia que, sin embargo, se siente llena de presencia. Y mientras el mundo nos enseña a reconocer el amor en la atención y la coherencia, el estoicismo y amor estoico nos enseñan a observar dónde se esconde la emoción, dónde se disfraza, no en palabras, sino en patrones de comportamiento que contradicen sus intenciones verbales. Pueden decirte que están bien, que no les importa, que han superado, pero sus acciones los traicionan. La forma en que evitan tu nombre en la conversación, la forma en que se encogen cuando una canción les recuerda a ti, la forma en que no pueden borrar tus mensajes por mucho que quieran, no son señales de cierre. Son evidencia de un apego persistente, enterrado tan profundamente bajo la vergüenza y el miedo que ya no puede aflorar en palabras. Los evitativos conservan reliquias de conexión, no porque sean sentimentales, sino porque una parte de ellos sigue emocionalmente enredada, incluso si su ego no lo admite. Revisitan tus perfiles de redes sociales en secreto,
evitan lugares donde podrían encontrarte y se aferran a objetos que aún llevan tu energía, no porque te quieran de vuelta en sus vidas, sino porque nunca te dejaron ir de verdad. Este es el amor que nunca expresaron, la verdad que nunca contaron y el sentimiento que no pudieron admitir, ni a ti, ni siquiera a sí mismos. Y así lo sientes en la tensión, en la falta de cierre, en el hilo invisible que aún parece conectar tu corazón con el suyo. Si realmente hubiera terminado, si realmente no significara nada, no quedaría nada que evitar. Pero la evitación, por naturaleza, nunca es limpia. Es desordenada, reactiva y emocionalmente cargada. No es falta de cuidado, es demasiado cuidado, sin procesar y suprimido hasta que muta en silencio. No estás imaginando su vacilación, su incomodidad, su incapacidad para mirarte a los ojos cuando alguien te menciona. Esa incomodidad es evidencia, es la sombra de lo que pudo haber sido, y lo que hace que este tipo de amor sea tan difícil de superar es que no solo estás de luto por su presencia, estás atormentada por su ausencia, una ausencia que todavía se siente cargada, todavía se siente pesada, todavía se siente personal, porque lo es. No desaparecieron porque no les importara, desaparecieron porque les importaba y no podían tolerar lo que eso significaba. Y si alguna vez te has preguntado, ¿por qué no lo dijeron simplemente? La respuesta es simple, porque decirlo lo habría hecho real. Y el amor real, para el evitativo, es insoportable, no porque no lo quieran, sino porque creen que no pueden sobrevivir a él. El amor para ellos es riesgo, es exposición, es una vulnerabilidad que nunca fueron entrenados para manejar. Así que, en lugar de acercarse, se alejan. En lugar de confesar, entierran. En lugar de admitir, borran. Pero lo que borran externamente, lo llevan internamente. Vive en las cosas que guardan, en las palabras que nunca dijeron, en los hábitos emocionales que no pueden explicar. El amor evitativo vive en las contradicciones, y esas contradicciones son donde se esconde la verdad. Podrías haberlo visto en la forma en que dudaban antes de responder a tus mensajes, o en la forma en que escribían y borraban un mensaje a las 2 a.m. diario, pero nunca lo enviaban, en la forma en que guardaban una foto tuya mucho después de que la relación terminara, en la forma en que te bloquearon, pero revisaban tus historias. Estos no son solo comportamientos confusos, son pruebas silenciosas de apego, confesiones inconscientes. No todo el amor se parece a la cercanía. A veces el amor se esconde detrás del muro que alguien construyó para mantenerse a salvo. Y mientras anhelas respuestas, lo que no te das cuenta es que su ausencia es la respuesta. No son indiferentes, están aterrorizados, y su terror está ligado a lo profundamente que importabas. Por eso el estoicismo es tan poderoso. Nos enseña a aceptar lo que no podemos cambiar, a ver sin necesidad de poseer, a amar sin perdernos a nosotros mismos. Y en esa práctica, dejas de necesitar sus palabras para confirmar lo que ya sabes, porque si no les importara, no seguirían atormentados por tu recuerdo. Si lo hubieran superado, no necesitarían evitar los recordatorios de ti. No estás olvidada, no eres insignificante, eres el desencadenante de una transformación que nunca pidieron y que no pudieron manejar. Y aunque nunca lo admitan, la forma en que te evitan es la forma en que lo admiten sin hablar. Así que, si te encuentras atrapada en la confusión de su silencio, recuerda que el silencio está lleno de significado, no vacío, no indiferente, simplemente tácito, simplemente oculto, simplemente miedo disfrazado. Ahí es donde vive su amor, no en las palabras que dicen, sino en las que no pudieron, no en el cierre que esperabas, sino en las brechas, la tensión, la extraña forma en que su nombre aún persiste en tu boca y su energía en tu vida. Y si esta verdad resuena contigo, dale a me gusta y comenta el número 1 para que sepa que tú también lo sientes. Y asegúrate de suscribirte, porque las próximas partes irán aún más profundo y no querrás perderte lo que viene. 5. Sabotean lo que secretamente más desean. Los evitativos a menudo sabotean lo que más desean, no porque no les importe,
sino porque han pasado toda su vida equiparando la cercanía con el peligro. Desear profundamente a alguien y ser deseado a cambio crea una paradoja que no saben cómo resolver, porque los expone a un riesgo emocional que nunca han aprendido a sobrevivir. Así que rompen lo que anhelan, se alejan cuando las cosas van bien, inician peleas cuando les ofreces paz, se paralizan cuando te acercas, y todo parece irracional, a menos que entiendas el paisaje interno de alguien que asocia el amor con el dolor. Esto no se trata de lógica, se trata de protección. En la mente de un evitativo, la intimidad equivale a exposición, y la exposición equivale a vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad es aquello que han construido su identidad alrededor de evitar. Amor estoico nos muestra que las personas no destruyen la conexión porque no la quieran, la destruyen porque los sentimientos que despierta son demasiado poderosos para controlar. Cuanto más profundo llegas, más amenazados se sienten, no porque seas insegura, sino porque les haces sentir cosas que han enterrado durante años. Les recuerdas necesidades que nunca se permitieron tener. Y de repente, su mundo cuidadosamente curado, donde nunca necesitan a nadie, nunca se lastiman, nunca revelan lo que hay bajo la superficie, comienza a fracturarse. Esa fractura los asusta más que estar solos, porque estar solo es familiar, es doloroso, pero es predecible, es su zona de confort. Así que, cuando el amor real entra, un amor que los ve, un amor que los refleja de nuevo a sí mismos, un amor que no se conforma con la intimidad superficial, se siente como una amenaza, no como un santuario. Arremeten, desaparecen, te culpan por la intensidad, retuercen la realidad para hacerte pensar que estabas pidiendo demasiado. Pero todo esto es una defensa, una máscara, una ruta de escape, porque quedarse y enfrentar sus emociones significaría confrontar todo lo que han encerrado. Y la mayoría de los evitativos no tienen un lenguaje emocional para lo que sienten, ni herramientas para regularlo, ni un modelo de amor seguro. Así que, en lugar de crecer a través de la incomodidad, huyen de ella. En lugar de acercarse, se alejan. Incluso pueden buscar conexión con personas que se sienten más seguras, no porque sean mejores, sino porque las apuestas emocionales son más bajas. Si es casual, no puede hacerles daño. Si es superficial, no tienen que cambiar. Y si la persona no significa tanto como tú, pueden quedarse sin ser destrozados emocionalmente. Así que, nunca pienses que te reemplazaron. Reemplazaron la intensidad que trajiste con algo que podían controlar. Eso no es una mejora. Eso es una retirada, una regresión, un retorno al entumecimiento emocional. Se autosabotean, no para lastimarte, sino para mantener el equilibrio emocional en el que han vivido la mayor parte de sus vidas. Porque en el momento en que les hiciste sentir algo demasiado crudo, demasiado real, demasiado vivo, entraron en pánico, no porque fueras incorrecta para ellos, sino porque eras correcta de maneras que no estaban listos para enfrentar. Se supone que el amor nos despierta, pero cuando alguien ha estado emocionalmente dormido toda su vida, ese despertar puede sentirse como un peligro. Se contarán historias para dar sentido al dolor. Dirán que eras demasiado emocional, demasiado necesitada, demasiado. Reescribirán el pasado para que coincida con la distancia que crearon. No porque sea verdad, sino porque necesitan justificar su retirada. Necesitan creer que estabas equivocada para ellos, porque la alternativa, que destruyeron algo significativo por miedo, es demasiado devastadora para admitir. Pero el estoicismo no persigue ilusiones. El estoicismo acepta lo que es. Y lo que es esto. Su sabotaje no fue prueba de tu fracaso. Fue prueba de su miedo. Y tú, en toda tu profundidad, tu amor, tu honestidad, te convertiste en un espejo en el que no podían mirarse. No estaban preparados para ser vistos, para ser necesitados, para ser responsables de algo real. Así que corrieron de vuelta a aguas poco profundas, donde no tendrían que sentir tanto. Pero las aguas poco profundas nunca satisfacen, solo distraen. Y no importa cuán lejos vayan, te llevan consigo, no porque quieran, sino porque no pueden evitarlo. Lo que despertaste no se puede desdespertar.
Lo que agitaste en ellos no se desvanece, se entierra, se silencia, se reprime. Pero aparece en el silencio, en la forma en que su próxima relación se siente vacía, en la forma en que te comparan con otros, en la forma en que repiten conversaciones a altas horas de la noche, en las cosas que desearían haber dicho, pero nunca lo hicieron. Los evitativos sabotean la conexión porque están aterrorizados de ser cambiados por ella. Y tú los cambiaste, incluso si nunca te lo dicen, incluso si nunca lo admiten. Protegerán su armadura emocional a costa de perder a alguien que podría haberles enseñado a quitársela. Pero ese costo no viene sin dolor. Y no importa cuán desapegados actúen, el impacto persiste. No fuiste demasiado, fuiste exactamente lo suficiente para sacudir sus defensas. Y por eso huyeron. No querían menos. Simplemente no sabían cómo sobrevivir a más. Y eso no es un reflejo de tu valía. Eso es un reflejo de su miedo. 6. El silencio no es vacío, es caos emocional. El silencio de un evitativo rara vez es silencio en absoluto. Es un campo de batalla, una zona de guerra entre lo que sienten y lo que temen. No es vacío, es caos emocional. Y cuanto más silenciosos se vuelven, más ruidoso se vuelve su mundo interior. Crees que son indiferentes. Crees que son fríos. Crees que su silencio significa que no importaste. Pero en realidad, ese silencio está cargado. Está espeso de emoción. Está lleno de anhelos reprimidos, vergüenza enterrada y verdades no dichas que su sistema nervioso no puede procesar sin colapsar. El estoicismo nos enseña que el silencio puede tener poder, pero también nos enseña a mirar debajo de la superficie de lo que no se dice. Amor estoico revela que lo que a menudo confundimos con rechazo es a veces una persona ahogándose tan profundamente en su propio miedo que la única forma que conocen de sobrevivir es desaparecer. Los evitativos no te hacen ghosting porque estén bien. Te hacen ghosting porque quedarse les exigiría enfrentar una tormenta dentro de sí mismos que nunca les enseñaron a superar. Cada mensaje de texto no respondido, cada llamada sin contestar, cada perfil bloqueado no es una declaración de que no importas. Es un intento de autoprotección para apagar una respuesta emocional que se siente demasiado abrumadora para sobrevivir. Se dicen a sí mismos que si no lo expresan, no es real, que si te cortan, los sentimientos morirán, pero nunca lo hacen. Esos sentimientos mutan, acechan, se asientan dentro del cuerpo como un fantasma, sin resolver, sin sanar y sin expresar. Y mientras se desplazan por tu perfil, evitan tu vecindario o actúan fríamente cuando se menciona tu nombre, están librando una guerra silenciosa con todo lo que nunca te dijeron, la conversación que nunca tuvieron, la disculpa que nunca dieron, el afecto que estaban demasiado aterrorizados para mostrar. El silencio evitativo no es calma, es supresión, y lo que se suprime no se desvanece, se convierte en sufrimiento disfrazado. Te llevan en sus recuerdos, en la forma en que no dejan que otros se acerquen, en la forma en que pierden interés rápidamente en otras personas, en la forma en que nadie alcanza el nivel de profundidad que tú alcanzaste. Porque una vez que han conocido una conexión real, todo lo superficial se vuelve intolerable. Pero no te lo dirán. No pueden. Porque decirlo en voz alta sería admitir la pérdida. Y para alguien programado para evitar el dolor a toda costa, admitir la pérdida significa confrontar aquello mismo que han construido toda su estructura de afrontamiento para escapar. Así que, en lugar de la verdad, eligen el silencio. Y ese silencio es la confesión más ruidosa que jamás darán. Lo escuchas en la forma en que no pueden mirarte a la cara, en la forma en que no responden, en la forma en que dudan antes de bloquearte. Luego regresan más tarde para ver lo que se perdieron. Lo ves en el cierre inacabado, los mensajes casi enviados, la foto que guardaron, la lista de reproducción que todavía escuchaban solos. No siguen adelante, compartimentan. Pero lo que les diste permanece, no porque lo forzaras, sino porque fue real. La autenticidad tiene resonancia, y lo que resuena no puede ser enterrado sin un costo. Ese costo es la fragmentación emocional. Y no importa cuántas distracciones persigan, cuántas personas salgan,
a cuántas rutinas se aferren, tú apareces en el silencio, en sus pausas, en su tensión, en la parte de ellos que no puede explicar completamente por qué nada más se siente igual. No eres un fantasma porque quieras serlo. Eres un fantasma porque ellos te hicieron uno. Y ese fantasma los persigue, no por venganza, sino por una intimidad sin resolver, por lo que nunca fue procesado. Pudieron haberlo dicho, pudieron haberse acercado, pudieron haberse quedado, pero no lo hicieron, no porque no importaras, sino porque importabas demasiado. Y la importancia para alguien que teme la pérdida se siente letal. Así que, su silencio no es paz. Es dolor sin voz, anhelo sin dirección, amor sin nombre. Y el estoicismo nos recuerda de nuevo, lo que la gente no dice a menudo revela más que lo que sí dice. Pediste respuestas, pero su distancia fue la respuesta. Su evitación fue el mensaje. Y en ese espacio, entre lo que querías escuchar y lo que nunca pudieron decir, reside la verdad que siempre has sabido. Esto nunca se trató de no ser suficiente. Se trató de ser tan real, tan honesta, tan emocionalmente presente, que amenazó la ilusión que habían construido para protegerse. Y ahora vives en su mundo tácito, en sus mensajes no enviados, en su arrepentimiento oculto. Vives en el silencio que fingen que es fuerza, pero que en realidad es evitación envuelta en armadura. Porque nadie evita lo que realmente le es indiferente, pero la gente evita lo que los sacude, lo que los despierta, lo que refleja las partes que no pueden enfrentar. Tú eres ese espejo. Todavía lo eres. Y mientras sanas y creces, ellos cargan el silencio como una carga que no pueden soltar. Así que, la próxima vez que sientas el dolor de su ausencia, recuerda que su silencio no es la confirmación de tu fracaso, es tu prueba de impacto. Porque si no significaras nada, se habrían marchado sin dudar. Pero en cambio, huyeron. Y uno no huye de lo que no importa. Solo huyes de lo que se siente demasiado grande para sostener. Así que, si alguna vez te has preguntado por qué desaparecieron, por qué cerraron la puerta sin explicación, por qué su silencio se siente tan personal, ahora lo sabes. No te están evitando a ti, se están evitando a sí mismos. Y al hacerlo, abandonaron la única conexión que podría haberles enseñado a quedarse. Si esto te ha llegado al alma, comenta el número 1 para que sepa que tú también lo sentiste. Y asegúrate de suscribirte, porque la próxima parte unirá todas las piezas. Al final, lo que más duele no es la distancia, es el malentendido. Es la forma en que te enseñaron a interpretar el silencio como ausencia, la retirada como apatía, la distancia como rechazo. Pero lo que este viaje ha revelado a través de cada parte de su silencio, cada arista de su retirada, es que nunca fuiste irrelevante, nunca fuiste invisible, nunca fuiste insignificante. Simplemente eras más real de lo que ellos sabían cómo sostener. Y para alguien cuyo sistema nervioso ha sido entrenado para equiparar el amor con el peligro, tu presencia emocional no se sintió como amor, se sintió como una amenaza. Pero esa amenaza no se originó en tus acciones. Se originó en la forma en que tu presencia desafió todo lo que creían sobre la seguridad, el apego y la intimidad. Amor estoico nos enseña a permanecer arraigados en la verdad, a separar lo que es personal de lo que es proyectado, y a transitar la pérdida, no con amargura, sino con una profunda comprensión. Entonces, ¿qué haces cuando alguien te aleja porque siente demasiado? Cuando su miedo ahoga tu consistencia, dejas de interiorizar su ausencia como evidencia de tu valía. Dejas de medir el amor por la proximidad y empiezas a reconocer su presencia en la tensión, en los ecos, en las sombras que dejaron atrás. Los evitativos no ofrecen un cierre, porque ellos mismos nunca lo han encontrado. Sus finales rara vez son completos, no porque no les importe, sino porque no pueden enfrentar la verdad de lo que destruyeron. Y esa verdad es esta: te amaron de maneras que nunca dirán, de maneras que nunca admitirán, de maneras que todavía los persiguen, incluso si no pueden enfrentar el porqué. Su supervivencia dependía de fingir que la conexión nunca sucedió, porque reconocerla significaría exponer la parte de sí mismos que juraron que nadie vería jamás. Pero tú la viste, tú la tocaste,
Alcanzaste una profundidad en ellos que los aterrorizó hasta el silencio. Por eso terminó como terminó. No con palabras, no con honestidad, sino con retirada, con distancia, con una herida que nunca recibió un nombre. Y así, tu sanación no se trata de esperar a que regresen. No se trata de decodificar cada uno de sus movimientos o de observar su presencia en línea con la esperanza de una señal. Tu sanación está en recuperar tu verdad, en reconocer que no fuiste amada demasiado poco. Fuiste amada en silencio, con miedo, en un lenguaje roto. Y aunque ese amor no pudo quedarse, no significa que no fuera real. Significa que no estaban listos para vivir dentro de la realidad que sentían. El estoicismo nos ofrece esta claridad para aceptar lo que es sin ser destruidos por ello, para irse sin necesidad de venganza o validación. No necesitas que te confirmen lo que ya sabes en tu interior, que importabas, que te sentían, que tu presencia vive dentro de ellos de maneras de las que no hablarán. Porque si no fueras nada, su silencio no sería tan ruidoso, su evitación no se sentiría tan personal, su ausencia no resonaría tan profundamente. Y sin embargo, lo hace. Porque ellos sabían, aunque no pudieran demostrarlo. Porque ellos sentían, aunque no pudieran decirlo. Porque huyeron, no de ti, sino de la parte de sí mismos que hiciste imposible ignorar. Esta es la parte más difícil de amar a alguien con un corazón evitativo. La verdad nunca se expresa en oraciones completas. Se expresa en contradicciones, en el frío y el calor, en el tira y afloja. Se entierra en disculpas no expresadas, en mensajes borrados, en perfiles bloqueados que aún se buscan. Y mientras te sientas ahí tratando de entender por qué alguien que se sentía tan conectado desapareció tan limpiamente, recuerda que su salida no fue limpia. Fue caótica. Fue obsesionante. Fue incompleta. No se fueron porque fueras demasiado. Se fueron porque eras real. Y lo real es lo que nunca creyeron poder tener. Así que ahora te afliges, no solo por ellos, sino por la versión de ti que esperó, que dudó, que trató de ganar el amor que ya estaba allí, pero demasiado enterrado para alcanzarlo. Y en ese dolor, te elevas. Porque ya no necesitas perseguir fantasmas para sentirte válida. Ya no necesitas explicar tu intuición a nadie. Sabes lo que sentiste, sabes lo que viste, y ese conocimiento es tu poder. Déjalos que finjan que no importabas. Déjalos que se escondan detrás del silencio. Déjalos que busquen consuelo en la superficialidad. No necesitas su confesión para validar tu experiencia, porque amor estoico nos enseña que la mayor prueba de amor no siempre está en las palabras. Está en la evitación, en lo inacabado, en los ecos. Y así el capítulo se cierra, no con venganza, no con una disculpa forzada, sino con sabiduría, con claridad, con respeto propio, porque abriste un espacio para algo poderoso, y ellos huyeron, y eso no es tu vergüenza. Esa es tu prueba. Lo que los persigue ahora es lo que no pudieron sostener. Lo que te libera ahora es saber que nunca fuiste el problema. Simplemente fuiste la verdad que no estaban listos para enfrentar.